5, 4, 3, 2, 1. Universidad de los Andes. Estudiantes Luis Héctor Condori Paredes y Brian Villanueva Cuaquira. Docente Ingeniero Andrés Linares Matienzo, materia reparación de automotores de la carrera de Ingeniería Automotriz. Presentamos reparación del motor Toyota 1NZ FE. Bueno, señores, yo les voy a hablar sobre la inspección y reparación de este motor, que es un motor de Toyota. Les voy a dar los datos técnicos de este motorcito. Es un motor Toyota 1NZ de 1500 de cilindrada. Es de 1.5 litros. Es de 4 cilindros en línea. Su distribución es de doble árbol de levas, con 16 válvulas, con BBTI. Y les voy a mostrar los usos de instrumentos que se va a realizar para este trabajo. Como podemos ver, tenemos las llaves, dados, alicates y todo lo demás. Y vamos a ir con los instrumentos. Los instrumentos STT, tenemos el torquímetro, el compresímetro, el calibrador Vernier, tenemos el calibrador, las láminas de galgas, ¿no? Acá también podemos ver un extractor de bujías. Acá tenemos extractor de los pernos de culata que lleva este motorcito, es estriado. Tenemos una regla metálica para realizar la medición de la culata, la medición de planitud. Y también vamos a llegar a utilizar todos los instrumentos que vemos, ¿no? Les voy a mostrar o explicar el siguiente punto, que es descripción de trabajo a realizar. En este caso les cuento, este motorcito sufrió una rajadura de culata. Eso por este tiempo de invierno, donde se llegó a congelar el agua del motor y llegó a reventar, ¿no? A partir la culata. Entonces, por ese motivo vamos a llegar a reparar y verificar, inspeccionar todo este motor, ¿no? Para llegar a que tenga un buen funcionamiento. Vamos a proseguir con el siguiente punto, que es el desmontaje de la tapa de culata. Vamos a llegar a destorcar los pernos. Por ejemplo, llegamos a sacar los pernos. Esta es una tapa, ¿no? Donde identifica que es de un Toyota BBTI. Vamos a proseguir a desmontar la tapa de culata, también llamado tapa de balancines, ¿no? Pero en este caso, este motorcito ya no lleva balancines, por eso sería llamarlo una tapa de culata. Podemos ver, aquí está la tapa de culata, donde llega a proteger todas las partes móviles del árbol de levas. Por ejemplo, acá lo vamos a poner. Luego vamos a llegar a desmontar la tapa frontal con un L10. Donde podemos llegar a ver, esta es la tapa frontal, donde llega a proteger la cadena de distribución. Esta es la tapa de distribución.
Vamos a seguir con el desarme de la cadena. Vamos a desaflojar los pernos de los tesadores de la cadena, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, esto es el tesador de la cadena. Por ejemplo, acá vemos la cadena de distribución. Esto es la cadena, ¿no? Para llegar a tener un buen funcionamiento. Por ejemplo, la cadena, ¿cómo se le puede ver si todavía funciona o bien hay que cambiarle por otra nueva? Hay que verlo porque hay veces la cadena llegan a estirarse, sí. Bueno, ahora vamos a llegar a desmontar la parte superior de la culata, que están situados los árboles de levas. Por ejemplo, este árbol de leva son para las válvulas de escape, y esta otra válvula, este árbol de levas son para las válvulas de admisión. Por ejemplo, aquí podemos ver el múltiple de admisión. Luego vamos a realizarlo el desmontaje de esta pieza de los árboles de levas. Por ejemplo, su desmontaje es en orden, ¿no? Por ejemplo, el desmontaje siempre va a ser de la parte superior, no de la parte interior. Por ejemplo, vamos a empezar con el perno superior, luego luego nos vamos a ir a esta, y así, ¿no? En forma circular. Vamos a usar un L12. Luego vamos a desaflojar los pernos de la bancada del árbol de levas. Por ejemplo, estos son las bancadas de árbol de levas. Vamos a ir desmontando. Son 10 bancadas de levas, perdón, de árbol de levas. Tenemos que situarlo de manera correspondiente, ¿no? De manera ordenada. Vamos a llegar a ponerlo cada bancada en un envase para no llegar a tener problemas en el momento del montaje. Por ejemplo, estas bancadas lo vamos a poner en un envase. Estos son de admisión, ¿no? Su función del árbol de levas es de empujar a las válvulas para el correspondiente ciclo del motor. Por ejemplo, las levas, por ejemplo, como podemos ver, su función es de empujar a las válvulas de escape
lo propio de estas levas para las válvulas de admisión. Sacamos todas las bancadas. Vamos a extraer el árbol de levas de la parte de admisión. Aquí tenemos el siguiente árbol de levas. Acá, como podemos ver, ya la culata, ahí están los pernos, hay los 10 pernos que están alojadas en la culata, donde gracias a esos pernos está la unión entre el bloque de cilindros y la culata. Vamos a ir con el siguiente punto, que es desmontaje de la culata. Para el desmontaje vamos a sacar con este instrumento STT, que es un dado estriado. Es especialmente para este tipo de perno, ¿no? Donde podemos llegar a apreciarlo. Vamos a sacarlo. Para el desmontaje correspondiente se hace como el manual de reparación nos indica, ¿no? Es de la parte superior en forma circular para llegar para no tener problemas, ¿no? Porque realmente esta planitud tiene que ser exactamente y no tener problemas, ¿no? Puede llegar a torcerse o quebrarse mismo la culata. Vamos a hacer vamos con el primero. Segundo, luego nos vamos a la parte superior y así sucesivamente vamos, ¿no? Y llegar hasta la parte central de los pernos. Los pernos de la culata los vamos a poner en un envase, siempre con el orden correspondiente, que es en forma circular. Como vemos que la culata ya está libre, no tiene ya, digamos que ya no tiene acoplamientos, nada de ninguna pieza. Bueno, vamos a llegar a extraerlo la culata. Ahí está la culata, lo extraemos. Podemos ver, lo vamos a poner en un lugar seguro. Luego vemos, aquí está la empaquetadura de culata, donde hace la unión del bloque de cilindros y la culata. Donde vemos es un empaque laminado de metal en sí. Vemos los cilindros. Por ejemplo, lo vamos a dar un movimiento de los pistones. Por ejemplo, ahí está el movimiento de los pistones en los cilindros, ¿no? Y luego vamos a llegar a dar el siguiente punto. El siguiente punto es analizar y verificar la culata. Por ejemplo, ¿no? En este caso vemos que la culata tiene una rotura, ¿no? En sí le falta una parte de la culata, donde, como les iba contando, de que lo hizo la temperatura, ¿no? El exceso de congelamiento. Acá, por ejemplo, en invierno pasa estas cosas. Este material está construido de material de aleación de aluminio, ¿no? Y es por eso que no es tan resistente, ¿no? Este material
ni a la temperatura. Por eso en este caso más aconsejable es el cambio de culata, ¿no? Por ejemplo, una soldadura no es capaz de resistir esa resistencia, porque acá genera una presión de temperatura y podemos llegar a tener problemas en casos posteriores. Por eso en este caso vamos a llegar directamente a sustituirlo, realmente a cambiarlo, la pieza de esta parte de culata. Continuando con el siguiente punto, que es análisis y verificación de posibles daños en la culata. Por ejemplo, inspeccionamos o analizamos en este punto. Primero vamos a hacer la limpieza correspondiente, donde nos indica, ¿no? En el manual de reparaciones. Dice, limpie la parte superior de los pistones y la parte superior del bloque de cilindros. Quite el material de la junta de empaquetadura en la culata. Por ejemplo, acá tenemos partes de la empaquetadura, porque la empaquetadura es de material de asbesto. Por ejemplo, vamos a llegar a realizar la correspondiente limpieza de la culata con una espátula, donde vamos a llegar a sacarlo todas las suciedades de que dejó la empaquetadura. Luego vamos a darle una cepillada con un cepillo de alambre, también llamado cepillo de acero. Esto hay que hacer con cuidado, porque podemos llegar a rayar las partes de las partes donde están situadas las válvulas, y puede llegar a tener problemas en el funcionamiento del motor. Como vemos que la parte de la culata ya está limpia para la respectiva medición. En el manual de reparaciones nos indica de que inspeccione la culata de cilindros para ver su planeidad. Esto nos quiere decir de que la planeidad de esta culata tiene que estar en perfectas condiciones, que nos indica el manual de reparaciones. Utilizando una regla metálica o una escuadra, donde nos va a indicar que si tiene alguna torcedura o algún problema en la planeidad de la parte inferior de la culata entre la empaquetadura de culata y el bloque de cilindro. Por ejemplo, acá no vemos ningún tipo de torcedura y nada de esas cosas. Por ejemplo, acá no vemos nada, y nos vamos a verificar el manual, donde nos dice de que tiene que estar el 0, milímetros mínimo si tiene alguna torcedura, y si tiene más de eso hay que nomás llegarlo a cambiarlo. Como vemos que la culata está en perfectas condiciones, entonces no es necesario de realizarlo el procedimiento del rectificado de esta parte, que es la culata. Vamos con el siguiente punto, donde nos dice análisis y verificación de posibles daños en el bloque de cilindros. Por ejemplo, ya verificamos donde no tiene ningún tipo de problemas el bloque. Ya vimos con el osciloscopio, donde no presenta golpeteo y nada de eso, y directamente vamos a ir a ver el diámetro del cilindro,
usando un instrumento STT, que es el calibrador Vernier, donde lo podemos llegar a apreciar. Es un calibrador Vernier, pero realmente este tipo de procedimiento se hace con un reloj comparador, pero llegando a esta situación donde no pudimos tenerlo ese instrumento, por eso lo vamos a calibrar con un calibrador Vernier, donde vamos a ver el diámetro, donde siempre se hace en este caso de derecha a izquierda. Donde vemos de que en el manual de este motor nos indica que debería ser mide el cilindro de 75,0 milímetros, como lo vamos a ver en este calibrador. Este mide, donde damos movimiento a los pistones, donde no tiene ningún golpeteo ni choques de paredes entre paredes del cilindro y el pistón. No presenta ningún tipo de sonido ni golpeteo. En este caso, que es el análisis y verificación de posibles daños en el cigüeñal, en las bielas y en los cojinetes, y también en las bancadas y en algunos componentes del motor. Esta parte del motor, que es el bloque de cilindros, no se pudo desmontar porque sus componentes funcionan o trabajan perfectamente. Esta separación de este motor está basado principalmente en la culata, que está dañado y tiene una rotura. El rectificado de motores o algunas piezas del motor se realizan por cuchillas o muelas abrasivas, que estos consiguen un acabado superficial más fino y una medida final más exacta. Empezaremos con la rectificación en el bloque de cilindros. Primeramente rectificamos toda la superficie plana del bloque. En este caso, como podemos apreciar en imágenes, estamos utilizando la rectificadora de cuchillas. Estas cuchillas, cada que van pasando, van cortando un poco más en la superficie plana, de esta forma hasta llegar a las medidas que nos da fabricante, y es así como debe quedar, muy fino. Posteriormente nos vamos al rectificado de los cilindros. Colocar el bloque en la máquina para que una herramienta de carburo metálico desgaste el cilindro. Esto realizar en todos los cilindros hasta que esté muy fino y las medidas que nos da fabricante. Esto se mide con un alesómetro que mide el ovalamiento y la conicidad, y luego realizamos el bruñido para mejorar el asentado de los anillos y a la vez tener la estanqueidad de aceite. Continuamos con la rectificación del cigüeñal. La característica más especial que tiene esta máquina es que su centro se desplaza para rectificar los muñones de biela. En el momento del rectificado tenemos que medir cada procedimiento de rectificado de los muñones con un arco o micrómetro de arco. Y también, como vemos en imágenes, tenemos un líquido que se llama soluble. Esto para un mejor terminado de los muñones. Y
Posteriormente nos iremos a la rectificación en bielas. Esto primeramente poner en posición y dar todas las medidas para la rectificación. Como vemos en las imágenes, estamos rectificando los bujes del pasador del pistón, y esto rectificar hasta que tenga una superficie muy fina. Posteriormente nos vamos a las bielas. Se produce la rectificación en el alojamiento de cojinetes de los muñones del cigüeñal, y también es así como debe quedar la rectificación. El ensamble del conjunto del cigüeñal de los pistones, anillas y bielas. Este procedimiento de ensamble o armado de los componentes del bloque no los realizamos en nuestro motor, pero se pueden realizar de esta manera. Primeramente tenemos el bloque de cilindros y a continuación tenemos el cigüeñal. Al cigüeñal lo montamos las anillas, las bielas, los pistones y los pasadores, y posteriormente lo montamos al bloque con sus respectivos pernos, y luego montamos el volante. Ensamble de conjuntos móviles en la culata. Tenemos válvulas, muelles, platillos, seguros, taques y tejos. Y bueno, este procedimiento de esto no lo realizamos, pero bueno, aquí tenemos la culata sin sus respectivos componentes. A continuación mostraremos cómo se montan. Primeramente están las válvulas de escape, luego las válvulas de admisión, y esto es el procedimiento de montaje. Montaje de la culata. El montaje de la culata, esto tenemos que hacerlo de acuerdo al manual o de acuerdo al fabricante. Empezamos de la planitud o la planicie de la culata, y el bloque del motor debe estar en perfectas condiciones sin ningún tipo de rayaduras o suciedad. Antes de montar tiene que estar muy limpio, y para el montaje se debe cambiar la empaquetadura de culata. Si la culata no tuvo ningún tipo de rectificado, también el bloque, la empaquetadura debe ser de metal y no de albesto. Y luego proseguimos con el montaje de la culata. Primero, poner un líquido lubricante en la empaquetadura o en las superficies del bloque o de la culata, que puede ser aceite o grasa, y luego montamos la culata cuidadosamente, siempre tomando algunas precauciones. Y el orden de los pernos empieza en el centro de la culata, empezando siempre en orden y apretar los pernos de la culata con las especificaciones técnicas de fabricante. Su torque máximo es de 44 libras-pie de torque, pero esto se debe realizar en 3 turnos. El primero a 20, luego a 30 y luego todos los pernos hasta llegar a 44 libras-pie de torque. Ensamble del árbol de levas. El ensamble del árbol de levas o armado de levas. Primeramente montamos el árbol de levas a la culata, luego poner en los puños del árbol de levas
un aceite lubricante y posteriormente ponemos las bancadas del árbol de levas, y después de poner todas las bancadas, poner los pernos correspondientes a las bancadas del árbol de levas, y luego a cada perno darle un torque de 9 libras-pie de torque, y esto hacer con mucho cuidado según el manual que nos indica o según fabricante, pero esto se debe comenzar de la parte central en forma circular o espiral y darle el torque a todos los pernos de todas las bancadas. Continuando con el proceso del colocado de punto de distribución de la cadena, vamos a empezar por el árbol de levas de admisión. Por ejemplo, podemos ver de que aquí hay una línea, pero esto es hasta el tope del engranaje. Entonces, como podemos ver, y aquí tenemos un tetón donde lo vamos a poner en ese punto. Por ejemplo, es más o menos es ahí. La válvula, las válvulas del primer cilindro están cerradas. Por ejemplo, podemos ver que las levas están con vista hacia arriba. Y ahora nos vamos a las levas de escape, que también podemos apreciar de que aquí hay un tetón donde tiene que coincidir con esta marca, ¿no? Donde acá lo podemos ver. Aquí hay una marca y eso tiene que estar bien coincidida con este tetón. Es ahí, ¿no? Es donde ya están en punto los árboles de levas. Ahora vamos a ir a poner en punto el eje cigüeñal. Por ejemplo, acá vemos un tetón o un punto donde pueden apreciar de que eso tiene que estar con vista hacia arriba, con vista hacia, como dijimos, hacia arriba. Y eso nos indica que el pistón 1 está en punto muerto superior. Es ahí. Y vemos acá un punto donde coincide con la cadena. Aquí está la cadena. Le vamos a hacer la respectiva limpieza. Vemos de que acá hay dos puntos. O dos puntos que están marcadas, y eso va en el engranaje del árbol de levas. Por ejemplo, tiene que coincidir completito, ¿no? Por ejemplo, vemos que acá llegó a su punto donde tiene que estar. Acá, por ejemplo, y vemos acá hay un punto y la cadena está marcada. Esta marca del centro tiene que coincidir con este punto que está cerca al engranaje. Entonces lo vamos a llegar a poner a ese punto. En el punto donde tiene que estar. Acá pueden apreciar, coincide con este punto. Luego ponemos el tesador, donde está el tesador, y luego ponemos el tensor, que este tensor cumple su función, es de tesar la cadena, y esto funciona gracias a la presión del aceite, a la presión de lubricación.
donde este tensor es donde va o tesa, ¿no?, a la cadena, y si en caso no hubiese esa presión de lubricación, la cadena puede llegar a tener un golpeteo, a soltarse o un ruido extraño. Donde vemos de que ya está situado el tensor, lo vamos a presionar con un L10. Luego verificamos si realmente está en el punto correcto. Aquí arriba así, aquí también. Eso sería la parte de la sincronización de la cadena. Montaje de la tapa de balancines. En este caso de este motor no lleva balancines, solo lleva el árbol de levas. Es por eso que se la denomina la tapa de la culata. Para concluir con toda esta reparación de este motor, que es el Toyota 1NZ FE, podemos decir que llegamos a solucionar el problema que tenía en la culata. Encontramos el repuesto sin ningún problema y funciona con normalidad, y es por eso que toda la reparación se hizo exitosamente. Y para finalizar, muchas gracias y hasta la próxima.